El silencio en las montañas puede ser más aterrador que el cañoneo, especialmente cuando sabes que en la niebla se esconde un depredador que te ve a través de todo, pero tú a él no. Octubre del año 1944. Un paso en falso en la cornisa y caes al abismo. Un error y es la muerte instantánea por el disparo de respuesta. En este relato analizaremos un caso que los oficiales del Estado Mayor consideraron inicialmente una invención o una alucinación. La tripulación de un cañón autopropulsado Su-152 logró lo imposible. Detuvieron una columna de tanques Tigres reales sin usar proyectiles perforantes. El enemigo fue destruido con un método que causa asombro incluso hoy en día. Verán cómo una onda de choque puede funcionar como una prensa hidráulica, y sabrán por qué, después del combate, la tripulación soviética miraba el resultado de su trabajo no con orgullo, sino con terror animal. Prepárense. Ahora revelaremos la anatomía del disparo más inusual de la Segunda Guerra Mundial, donde la principal fuerza letal no fue la pólvora, sino la geometría. Octubre de 1944. Los Cárpatos. El aire aquí no huele a pinos ni a frescura. Huele a basalto mojado, a líquido de transmisión quemado y a cuerpos sin lavar encerrados en una caja de acero. Estamos parados en una estrecha serpentina de montaña, atrapados entre una pared de roca vertical y un precipicio cuyo fondo no se ve debido a una niebla espesa como leche cortada. Altitud, 1500 metros sobre el nivel del mar. Aquí los motores se asfixian por la falta de oxígeno y la gente se ensordece por un silencio que presiona los tímpanos con más fuerza que el estruendo de la artillería. Esta no es una posición para el combate, es un callejón sin salida geológico. Una trampa de la que solo hay dos salidas, o hacia atrás, bajo un tribunal por incumplimiento de órdenes, o hacia adelante, hacia una trituradora de acero. El comandante de la unidad autopropulsada, el teniente mayor de la Guardia Volkov, no mira el mapa. Los mapas en las montañas mienten. Él mira la roca que cuelga sobre el camino, como se mira una estructura de carga en una mina en peligro de derrumbe. En sus ojos no hay miedo, solo el brillo frío de una regla de cálculo. Volkov es un exingeniero de minas. Para él, la guerra no es una epopeya, sino resistencia de materiales. Nuestra máquina es un Su-152. En los documentos del regimiento figura como cazatanques. Los soldados la llaman el cazador de bestias. Pero aquí, en esta maldita cornisa, son simplemente 45 toneladas y media de hierro fundido y acero que apenas se sostienen sobre piedras heladas. La inteligencia informó de manera seca y aterradora. Una columna de equipo pesado se dirige al paso. No son panteras, no son los viejos cuatros. Vienen los Tigres reales, Tigre 2. 68 toneladas de genio técnico alemán. Blindaje frontal, 150 milímetros en un ángulo de 50 grados. Torreta, 180 milímetros. No es un tanque, es un fuerte móvil, invulnerable a nuestra artillería estándar. Volkov conoce las características tácticas y técnicas del enemigo de memoria. Conoce la física de la penetración, y esa física ahora trabaja en nuestra contra. Dentro de la cabina del autopropulsado, la temperatura sube a 30 grados, a pesar del frío otoñal exterior. La ventilación no da abasto con el olor a pólvora quemada y sudor. La tripulación son 5 personas comprimidas en un solo organismo, funcionando al límite de sus capacidades biológicas. Aquí no hay lugar para el espacio personal. El mecánico conductor está sentado abajo, en la penumbra, sintiendo con la columna vertebral cada vibración del diésel de 12 cilindros. El cargador, un chico con brazos del grosor de un pistón, se prepara para mover los proyectiles. El peso de un proyectil de alto explosivo y fragmentación 530 OF 551 es de 48,8 kilogramos. Intenten levantar un saco de cemento sobre su cabeza en un armario estrecho que se balancea en los baches. Repitan esto 10 veces. Ese es el trabajo del cargador. No tiene pensamientos sobre la patria o la victoria. Solo tiene la espalda destrozada y callos que revientan, bañando en sangre los casquillos de latón. Volkov limpia la óptica del periscopio con un trapo. El trapo está negro de aceite. La situación es pura matemática y la ecuación no cuadra. Nuestra arma es un obús cañón ML-20 de 152 milímetros. Es un mazo.
Un mazo terrible y tosco. Pero para perforar el frente de un tigre real con un proyectil perforante, necesitamos acercarnos a la distancia de un disparo de pistola, 500, tal vez 600 metros. Y aún así, el éxito no está garantizado. El acero alemán Krupp es viscoso, los proyectiles a menudo rebotan, yéndose al cielo como trozos de metal inútiles. Y el alemán tiene un cañón de largo alcance de calibre 88 milímetros. La velocidad inicial de su proyectil es de 1000 metros por segundo. Atraviesa nuestro blindaje frontal de 75 milímetros desde 1,5 kilómetros como un cuchillo caliente en mantequilla. Para ellos, somos un blanco de feria, un blanco enorme, torpe y ciego. Quedan 2 perforantes. La voz del cargador suena sorda, como desde un barril. Los demás son explosivos. Volkov asiente, no se da la vuelta. Conoce la munición hasta el último gramo. 20 disparos, 20 oportunidades de posponer la muerte. Si salimos a tiro directo e intentamos jugar según las reglas del duelo de tanques, viviremos exactamente lo que tarda en volar un proyectil subcalibrado alemán. 1,5 segundos, máximo 2. El heroísmo aquí no ayudará. El autosacrificio no tiene sentido. Contra 68 toneladas de blindaje alemán, no se necesita valentía, sino otra magnitud física. Energía cinética, onda expansiva, impulso. Estamos en una emboscada tras una curva de la roca. El camino frente a nosotros es recto como una flecha, unos 800 metros. La distancia ideal para el alemán. Mortal para nosotros. Volkov sale por la escotilla del comandante. No toma una ametralladora, toma un goniómetro. Salta al suelo pedregoso, duro como el hormigón. Las botas resbalan en la escarcha. Camina hacia el borde del camino, donde el asfalto se convierte en un precipicio rocoso. El mecánico mira por el visor y se gira un dedo en la sien. ¿El comandante está midiendo la tumba?, ronca el artillero sin apartarse de la mira. «Calcula el ángulo», responde el mecánico. Siempre está calculando. Volkov se arrastra por las piedras. Toca con sus manos el basalto frío y áspero. Comprueba la densidad de la roca. Esto no es tierra, es un monolito. Si golpeas con un mazo, el brazo se secará por el retroceso. La explosión aquí no se irá al suelo blando, no será amortiguada por tierra suelta. La energía de la explosión, atrapada entre la piedra y el metal, buscará una salida. Volkov murmura algo para sí mismo. Fórmulas, vectores de fuerza. Ve el campo de batalla no como un paisaje, sino como un plano. Aquí está el vector de movimiento del tanque alemán. Aquí el vector de vuelo de nuestro proyectil. Si se cruzan en la placa frontal, rebote, 0 daño. Somos cadáveres. Entonces, el punto de intersección debe desplazarse. Regresa a la máquina. Emana frío y una calma extraña y aterradora. «Mire más abajo», ordena Volkov. Su voz es plana, como en chirrido del metal. ¿Cuánto más abajo, camarada teniente mayor de la guardia? El artillero está desconcertado. «Ahí está el camino, el asfalto». Dije, más abajo. Sector de tiro, la calzada. Referencia, la grieta en la roca, distancia 400. Ángulo de sitio del objetivo, -2. En la cabina se hace el silencio. Disparar al suelo frente a un tanque es una violación de todos los reglamentos. Es un fallo garantizado. Es una locura. Nos enseñaron a golpear la silueta, debajo de la torreta, a la oruga. ¿Pero golpear el asfalto? Es basalto, dice Volkov, como respondiendo a una pregunta no formulada. Densidad de 2.800 kilogramos por metro cúbico. Coeficiente de reflexión de la onda de choque casi ideal. Nadie entiende nada, pero nadie discute. En esta caja de hierro, la palabra del comandante es ley física. Esperamos. El tiempo se estira como goma viscosa. El segundero del reloj se detiene. Solo se oye cómo se enfría la recámara del cañón, emitiendo silenciosos clics metálicos. Y en algún lugar a lo lejos, tras la curva de la serpentina, el aire comienza a temblar. Primero es infrasonido, no se siente con los oídos, sino con el estómago. Una vibración baja y pesada que hace tintinear las llaves inglesas sujetas a los costados. Luego aparece el sonido. El rugido de los motores Maybach, el chirrido de orugas anchas triturando piedras. Ya vienen, despacio, seguros, como dueños.
Saben que aquí, en las montañas, no tienen igual. Son la cima de la cadena alimenticia. Tigres reales. Monstruos invulnerables, forjados en acero Krupp. Aún no saben que en su camino no hay solo un cañón autopropulsado, sino un ingeniero que decidió convertir las montañas en un arma. El proyectil ya está en la recámara. El cerrojo se cierra con un estruendo similar al de la tapa de un ataúd cayendo. Volkov mira el segundero. Queda poco para esperar. La física está a punto de entrar en vigor. El comandante no escribe cartas de despedida. En el bolsillo de su guerrera no hay una foto de una mujer amada ni un montón de sobres triangulares. Allí hay una regla de cálculo y un cuaderno con cálculos, cuyas páginas están impregnadas de diésel. Mientras las otras tripulaciones rezan o fuman quemándose los pulmones con tabaco amargo, el teniente mayor de la Guardia Volkov se dedica a lo que en el frente se considera una locura. Estudia las piedras. 5 minutos antes de la aparición del enemigo, sale de la cabina no para respirar aire fresco. Se arrastra por la meseta rocosa frente a nuestra posición con un goniómetro en las manos, como un topógrafo en la construcción de un puente y no como un suicida en una emboscada. El terreno aquí no es solo un paisaje, es una construcción geométrica compleja. El camino está tallado en la roca, dura como una herramienta de diamante. A la izquierda, una pared vertical que sube cientos de metros. A la derecha, un precipicio. Bajo las orugas, basalto, roca volcánica de alta densidad. Volkov sabe, si golpeas esta piedra con un mazo, el retroceso te secará el brazo hasta el hombro. La piedra no amortigua, refleja el golpe. Esta es la variable clave en la ecuación que el comandante resuelve ahora mismo, arrastrándose de rodillas sobre el granito frío. Busca el punto ideal, el punto donde el ángulo de incidencia sea igual al ángulo de destrucción. El mecánico conductor, observando al comandante a través de la escotilla abierta, juguetea nerviosamente con las palancas de control. Su cara, manchada de hollín, expresa una mezcla de miedo y perplejidad. Golpea con el codo al artillero. ¿El comandante está midiendo la tumba?, pregunta, señalando a Volkov que se arrastra. ¿O busca un lugar donde caer más blando? El artillero escupe en el suelo del compartimiento de combate. Calcula ángulos. Para él, la guerra es en grados y metros, no en jurras y por la patria. Volkov no los oye. En su cabeza no suenan palabras, sino cifras. Densidad del basalto, 2.800 kilogramos por metro cúbico. Velocidad de detonación del TNT, 6.900 metros por segundo. Si el proyectil golpea el blindaje frontal del Tigre, la energía se gastará en la deformación del metal y lo más probable se disipará en un rebote. El acero alemán es aleado, viscoso, amortigua el golpe. Pero si se obliga al proyectil a funcionar como una carga dirigida, usando el entorno externo como reflector, el comandante se levanta de sus rodillas. Se sacude la suciedad de los pantalones, pero en sus movimientos no hay prisa. Encontró lo que buscaba. Un pequeño saliente de roca, un trampolín natural, situado justo en medio de la calzada. Distancia, 380 metros. Esa es la línea de la muerte. No se puede dejar que se acerquen más. Nos quemarán. Disparar desde más lejos no tiene sentido. La dispersión de los proyectiles de nuestro bus cañón ML-20 a tal distancia convierte el tiro en una lotería. Volkov regresa a la máquina, baja la cabina y la pesada escotilla se cierra de golpe, aislándonos del mundo de los vivos. Ahora estamos de nuevo dentro de un estómago de acero, donde huele a hierro y a espera. ¡Escuchen la orden! La voz de Volkov suena seca, como el crujido de madera seca. Dejen los perforantes, carguen alto explosivo, espoleta en acción explosiva, no quitar la tapa. El cargador se queda paralizado con el pesado trozo de metal en las manos. Camarada comandante, ¿explosivo contra tanques? Es como tirar guisantes contra una pared. No quemará el blindaje, solo rayará la pintura. ¡Cumpla la orden!, brama Volkov. Tu tarea es meter 48 kilogramos de muerte en el cañón. Mi tarea es entregarlos en la dirección correcta. El cierre del cañón resuena, tragándose el proyectil. Luego vuela el casquillo con la carga propulsora. El cerrojo se cierra.
Volkov se pega al periscopio. Ahora comienza lo más difícil. Debe obligar al artillero a hacer lo que no enseñan en las escuelas de entrenamiento. Mira, 04. Goniómetro, 30-00. Apunta al camino. El artillero gira los volantes y el cañón de la enorme arma baja lentamente. La cruz de la mira se desliza desde la silueta imaginaria del tanque enemigo y se posa en el asfalto gris y sin vida. Comandante, veo piedras. No hay objetivo. ¿Vamos a disparar a la tierra? Vamos a disparar a la física, ataja Volkov. ¿Ves el saliente en el camino? Una franja negra a través del asfalto, 3 metros antes de la curva. Lo veo. Ese es tu objetivo, no el tanque, no la oruga, el asfalto frente a él. La tripulación calla. En este silencio se oye cómo zumba el transformador de la estación de radio. Todos entienden. El comandante propone jugar a la ruleta rusa, donde la pistola tiene 5 balas en el tambor. Disparar bajo los pies de un tigre que avanza significa renunciar voluntariamente a la oportunidad de golpear en las zonas vulnerables. Pero Volkov ve lo que ellos no ven. Ve el esquema de distribución de la onda expansiva. Cuando un proyectil de 152 milímetros golpea un obstáculo duro, ocurre una reacción instantánea. Si el obstáculo es blando, tierra, arena, arcilla, el proyectil se entierra en él y la explosión resulta sorda, formando un cráter. La energía se va a encavar la tierra. Pero aquí hay basalto. La piedra no dejará entrar el proyectil. Funcionará como un yunque. La explosión ocurrirá en la superficie. Los gases, expandiéndose a una velocidad monstruosa, golpearán en todas direcciones. Pero abajo hay piedra indestructible. Entonces, el vector de fuerza irá por el camino de menor resistencia, hacia arriba, estrictamente hacia arriba. ¿Y qué habrá sobre el epicentro de la explosión en ese momento? El fondo del tanque alemán Tigre Real. Volkov desmonta mentalmente la máquina alemana. Placa frontal superior, 150 milímetros. Torreta, 180. Costados, 80. ¿Y el fondo? Solo 25 milímetros de acero blindado, 2 centímetros y medio. Es el lugar más delgado, más desprotegido de cualquier tanque, su talón de Aquiles, que los diseñadores esconden cerca del suelo, esperando que nadie llegue allí. Pero Volkov va a llegar. No va a golpear en la frente, donde el blindaje es más grueso, sino que dará un gancho desde abajo, usando la energía de su propio proyectil, multiplicada por la dureza de las montañas de los Cárpatos. No fue un disparo, fue una solución de ingeniería para el desmontaje de una estructura de 68 toneladas de peso. Lo principal es el tiempo, murmura Volkov sin apartarse de la mira. Anticipación a la velocidad de aproximación. Debemos poner el proyectil no bajo la oruga, sino exactamente bajo el centro de gravedad. Si el proyectil explota bajo la oruga, el tanque simplemente se descalzará. La tripulación sobrevivirá, la torreta girará, y la respuesta de 88 milímetros nos convertirá en chatarra ardiente. Necesitamos la destrucción total. Necesitamos un golpe hidrodinámico de tal fuerza que las costuras de soldadura del casco alemán revienten por la sobretensión. «Vienen», susurra el mecánico. La tierra bajo las orugas del autopropulsado comienza a temblar levemente. No es una metáfora. La vibración se transmite a través de los rodillos al casco. Las pesadas máquinas alemanas suben la cuesta. Sus motores rugen en marchas bajas, escupiendo humo negro. Se sienten dueños de la situación. Están seguros de su blindaje. No saben que en el camino no les espera una emboscada, sino un problema de resistencia de materiales, cuya solución será fatal para ellos. Volkov pone la mano en el hombro del artillero. Los dedos aprietan fuerte, hasta doler. Nervios de acero. Esperar mi orden. Yo diré cuándo apretar el gatillo, ni antes ni después. Un segundo de retraso, y somos hombres muertos. En la cabina empieza a hacer calor. Pero no es calor del motor. Es el calor de la adrenalina que hierve la sangre cuando entiendes que tu vida depende de la precisión de una construcción geométrica. La mañana no comenzó con el amanecer, sino con la desaparición del mundo. Las montañas exhalaron un vapor frío y húmedo, y hacia las 6 de la mañana, la serpentina se ahogó en una niebla espesa como leche cortada. La visibilidad cayó a cero. No era simplemente mal tiempo, era ceguera operativa. Para los tanquistas,
Tal niebla es una mortaja. La óptica se convierte en vidrio inútil, la visión periférica desaparece y el sentido de la distancia comienza a mentir. En tales condiciones, la guerra deja de ser visual y se vuelve auditiva. Estábamos sentados dentro del vientre de acero del Su-152, cerrados herméticamente, y escuchábamos. El aire en la cabina era pesado, saturado con el olor a aceite de armas y sudor frío. Primero llegó el sonido. Era un zumbido bajo y rítmico que vibraba a través del fondo del casco directo a las suelas de las botas. No el rugido de un avión, ni el silbido de un mortero. Era una respiración pesada y mecánica. Un motor Maybach de 12 cilindros, 700 caballos de fuerza, luchaba contra la gravedad, empujando cuesta arriba casi 70 toneladas de acero aleado. Se oía el chirrido característico e inconfundible de las orugas anchas. Cada eslabón, con el peso de una pesa de 16 kilos, mordía el basalto mojado, triturando la piedra en polvo. La acústica en las montañas es traicionera. El eco rebota en las paredes de roca, creando espejismos sonoros, pero este zumbido era demasiado denso, demasiado material. Llenaba todo el desfiladero, desplazando el oxígeno. Volkov estaba sentado inmóvil, con la frente pegada al soporte del periscopio. El ocular se empañaba con su respiración y él lo limpiaba metódicamente con un trapo grueso. Aún no veía al enemigo, pero ya lo calculaba. Resolvía la ecuación de tiempo y velocidad en su mente, apoyándose solo en el volumen creciente del motor y el chirrido del metal. ¿Distancia? La voz del artillero tembló, rompiéndose en un falsete. En la penumbra de la cabina se veía cómo brillaba el sudor en sus sienes. «Esperar», pronunció Volkov en voz baja, solo con los labios. «No moverse». La niebla se arremolinaba fuera, creando figuras extrañas y engañosas. El viento desgarraba el velo blanco en jirones, revelando y volviendo a ocultar trozos de camino mojado. Y de repente, en uno de esos claros, un fantasma se materializó del vacío blanco. El tigre real de cabeza. Emergió de la leche, lentamente, de manera aterradoramente solemne, como un acorazado entrando en el puerto. Primero apareció el freno de boca, un pomo masivo en el extremo de un largo cañón de calibre 88 milímetros. Este cañón miraba directamente hacia nosotros, como el ojo sin párpados de un cíclope. Luego apareció la placa frontal inclinada del blindaje. Después la torreta, una construcción geométricamente perfecta, creada por ingenieros alemanes para el rebote de cualquier proyectil. El tanque era enorme, ocupaba todo el ancho del camino, raspando con el guardabarros derecho contra la pared de roca. «¡Distancia 400!», gritó el artillero, olvidando el laringófono. Sus manos temblaban en los volantes de puntería horizontal. «¡Objetivo frontal! Camarada teniente mayor de la guardia, no lo atravesaremos. Ángulo de inclinación 50 grados. Es rebote, rebote 100%. El artillero sabía la teoría. Desde el punto de vista de la balística clásica, disparar de frente a un Tigre II desde esa distancia era un absurdo técnico. El grosor efectivo del blindaje, teniendo en cuenta los ángulos racionales de inclinación, superaba los 200 milímetros. Nuestro proyectil perforante de cabeza chata simplemente se deslizaría por ese plano inclinado, sacando un haz de chispas, y se iría al cielo, dejando en el acero cementado solo un rasguño feo. Y en respuesta llegaría un proyectil subcalibrado alemán con una velocidad inicial de 1000 metros por segundo, que nos atravesaría de lado a lado. «¡Dejar el pánico!». La voz de Volkov sonó seca y dura, como el golpe de un cerrojo. «¿Quién te dijo que dispararas al blindaje? Verificar la configuración de la espoleta. Acción explosiva. Objetivo, la calzada». El tanque alemán se detuvo. Quizás su comandante notó algo antinatural en el montón de piedras más adelante, donde se escondía nuestro autopropulsado, o funcionó el instinto del depredador, que siente la presencia de otro animal. La enorme torreta comenzó a girar lentamente. El accionamiento eléctrico zumbaba apenas audiblemente. El largo cañón buscaba de un lado a otro, escaneando la niebla, intentando atravesarla con su óptica. Pasó literalmente a 1 metro sobre nuestra posición camuflada. Si su artillero, armado con la famosa mira Zeiss, nos detecta ahora, nos convertiremos en una tumba común con la munición detonada antes de que podamos apretar el gatillo.
En la cabina de la máquina se hizo un silencio ensordecedor. El cargador abrazó la recámara del cañón con ambas manos, como buscando protección contra lo inevitable en el metal frío. El mecánico se encogió en el asiento, temiendo mover el pie en el pedal del embrague. Éramos un blanco estático contra el arma absoluta de la Wehrmacht. Pero la física del miedo trabajaba contra la tripulación. El pulso se disparaba, estrechando el campo de visión a un túnel angosto y palpitante. Cada segundo de espera parecía una hora vivida bajo la punta de una pistola. El Tigre rugió de nuevo. Una nube de escape negro y grasiento se mezcló con la niebla virginalmente blanca. Se sacudió hacia adelante. Las orugas resbalaban en las piedras mojadas, sacando chispas. Luego se agarraron con los tacos a la roca. 68 toneladas de masa letal reanudaron su movimiento implacable hacia nuestro cuadrado calculado. 380, susurró el artillero, tragando con dificultad una saliva viscosa. Esperar, repitió Volkov. Su tono era parejo, desprovisto de emociones, como el de un cirujano antes de un corte. 350. El monstruo llenaba toda la mira. Ya se podía distinguir la textura del cimerit, el recubrimiento antimagnético acanalado, parecido a masa de gofre endurecida, pegada al blindaje. Se podían ver las costuras de soldadura toscas. No era solo una máquina, sino un fortín móvil, invulnerable y despiadado. Ahora, pronunció Volkov. No fue un grito, sino una afirmación de un hecho. El artillero cerró el ojo izquierdo. Se obligó a bajar la cruz de la mira desde el cuerpo vulnerable, como le parecía, del tanque hacia abajo, hacia la superficie gris, mojada y nada llamativa del camino. Allí donde yacía la muerte, allí donde la física debía vencer a la metalurgia. Todo el ser del artillero protestaba. Los instintos, inculcados por años de entrenamiento en los polígonos, gritaban: golpea al objetivo, golpea a la silueta. Pero la orden del comandante y la disciplina de hierro resultaron más fuertes que el instinto de autoconservación. La cruz se detuvo en el asfalto, exactamente a 3 metros frente a los eslabones chirriantes de la máquina que se acercaba. El dedo seleccionó suavemente el recorrido libre del gatillo. Suspiro. Un latido del corazón. Disparo. ¡Objetivo! ¡Asfalto! 3 metros frente a la oruga. ¡Fuego! La orden de Volkov no sonó como una orden, sino como un disparo a quemarropa. En el espacio estrecho del compartimiento de combate, donde el aire ya se había vuelto denso por la tensión, estas palabras debían iniciar una reacción mecánica. Pero el mecanismo falló. El factor humano, la pieza menos confiable de cualquier máquina, intervino en la ecuación. El artillero no apretó el gatillo. Su dedo, posado en el gatillo eléctrico, se petrificó. No fue rebelión ni cobardía. Fue un bloqueo profesional profundo, clavado en el subconsciente. Años de instrucción en los regimientos de entrenamiento, miles de horas en los polígonos, cientos de páginas del reglamento de combate de artillería. Todo eso gritaba ahora en su cabeza con una sola palabra: error. El reglamento prohíbe disparar al suelo. Es un tiro corto garantizado. Es la pérdida de un proyectil precioso, cuyo peso es casi medio quintal, y el precio es la vida de toda la tripulación. El instinto del artillero exigía levantar el cañón, apuntar la cruz al centro de la masa enemiga, a la unión de la torreta y el casco, a cualquier lugar, pero no a la piedra vacía y sucia bajo los pies del enemigo. 1 segundo. 2. El tiempo en combate no fluye, gotea como plomo fundido. El Tigre crecía en la mira, ya no cabía en el ocular. Se veía cómo temblaba en los baches el largo cañón de su arma, buscando una víctima. Si el alemán dispara primero, no nos salvarán ni el blindaje inclinado ni las oraciones. Simplemente nos aplastará contra la pared trasera de la cabina junto con la recámara. ¿Estás sordo? El rugido de Volkov cubrió el zumbido del motor alemán. «No puedo, comandante, es un fallo», gritó el artillero dándose la vuelta. Sus ojos estaban blancos de terror, las pupilas dilatadas al límite. «El proyectil rebotará, no los tocaremos». Volkov no perdió tiempo en convencerlo. En el combate, la democracia termina donde termina el instinto de autoconservación. El comandante arrancó al artillero del asiento de un tirón por el hombro, arrojándolo con fuerza hacia el estante de municiones. Este se golpeó la espalda contra los estantes, pero no sintió dolor. La adrenalina lo amortiguaba todo.
Volkov mismo se desplomó en el lugar del artillero. Sus manos, acostumbradas a instrumentos de dibujo y martillos geológicos, se aferraron a los volantes de puntería. Las palmas estaban húmedas, pero el agarre era de hierro. En el ocular del periscopio, el mundo se redujo a una mancha gris de asfalto y una sombra de acero arrastrándose sobre ella. Volkov no veía un tanque. Veía un diagrama vectorial. Masa, 68 toneladas. Velocidad, 12 kilómetros por hora. Ángulo de caída del proyectil, 7 grados. Ángulo de encuentro con el suelo, crítico. Giraba frenéticamente el volante de puntería vertical, bajando el cañón aún más abajo, clavando la marca de puntería en la piedra. Necesitaba acertar no simplemente delante del tanque, necesitaba acertar en un punto concreto donde la placa de basalto tenía una pequeña subida, casi imperceptible. Ese era su trampolín calculado. El Tigre real ya estaba a 300 metros. El cargador, acurrucado en un rincón, cerró los ojos y abrió la boca para equilibrar la presión al disparar. El mecánico se aferró a las palancas hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Todos entendían. Ahora el comandante haría un disparo que contradecía toda la lógica de la guerra. Un disparo a la nada. Volkov no vaciló. Su conciencia se limpió del miedo. Solo quedó la física. La ecuación estaba resuelta. Faltaba poner el punto final. Y ese punto era un proyectil de alto explosivo de 48 kilogramos. «Toma tu física, maldito». Exhaló y presionó el botón de disparo. Impacto. El Su-152 no es un tanque. Es un obús sobre orugas. Al disparar, 45 toneladas de hierro son lanzadas hacia atrás como un juguete. La recámara retrocede a una velocidad monstruosa, casi tocando la pared trasera de la cabina. El sonido del disparo dentro de la máquina no se oye. Se siente como un golpe de martillo en la cabeza. Los tímpanos se bloquean al instante. El mundo se ensordece. De la recámara sale una nube de humo de pólvora acre, llenando los pulmones de amargura. El polvo, que yacía durante siglos en las grietas del suelo, vuela al aire, haciendo que la visibilidad interior sea instantáneamente nula. El proyectil abandonó el canal del cañón a una velocidad de 600 metros por segundo. Era un trozo de acero de cabeza chata, relleno con 6 kilogramos de TNT. Pero ahora no era solo una munición, era un martillo cinético. Voló los 300 metros que nos separaban en una fracción de segundo. El tiempo se comprimió en un punto brillante. La tripulación no vio el vuelo. Solo sintieron la onda de choque que sacudió el casco del autopropulsado y escucharon un zumbido en los oídos. Pero Volkov, sin apartarse de la mira, vio todo. El proyectil no golpeó al tanque. Golpeó en la roca exactamente donde el ingeniero había calculado. A 3 metros frente a la oruga izquierda del Tigre de cabeza. Según todas las leyes de la artillería convencional, fue un fallo. El proyectil debería haber cavado un cráter, rociado el tanque con metralla y tierra, rayado la pintura y tal vez roto la oruga. Pero aquí había montañas, y aquí había basalto. El proyectil no entró en la tierra. Golpeó contra una placa monolítica cuya dureza era comparable al hormigón de un búnker. La energía cinética del impacto de decenas de millones de julios no pudo destruir la montaña. Y entonces funcionó la ley de conservación de la energía. El proyectil rebotó. No se fue al cielo. El ángulo de encuentro era demasiado pequeño. Deformado, al rojo vivo por el impacto, con la espoleta activada, el proyectil rebotó en la piedra en un ángulo hacia arriba. Como una piedra plana lanzada sobre el agua, solo que con un peso de casi 50 kilogramos y a la velocidad del sonido. En ese momento, el Tigre real continuaba moviéndose por inercia. Su ancho fondo quedó suspendido sobre el lugar del rebote. El fondo son 25 milímetros de acero. Una hoja delgada que cubre la transmisión y a la tripulación de las minas. No está prevista ninguna protección contra la artillería pesada allí. El proyectil, convertido en una bola de fuego, voló al espacio entre el camino y el fondo del tanque. El despeje del Tigre es de 49 centímetros. En este estrecho corredor, atrapado entre el basalto indestructible abajo y el acero pesado arriba, se activó la espoleta. 6 kilogramos de TNT detonaron en un volumen cerrado. No fue solo una explosión. Fue un efecto acumulativo dirigido de fuerza monstruosa. Los gases no tenían dónde expandirse. A los lados, orugas. Abajo, roca.
Solo había un camino, arriba. La tierra bajo nuestro autopropulsado tembló. Fue similar a un breve terremoto. A través del polvo y el humo, Volkov vio cómo la nariz del tanque alemán se sacudió de forma antinatural. La mole de varias toneladas, símbolo del poder del Tercer Reich, perdió el contacto con la tierra por una fracción de segundo. La física tomó lo suyo. La onda expansiva, enfocada por el granito, golpeó el fondo con la fuerza de una prensa hidráulica. Dentro de la cabina nadie respiraba. Todos esperaban. O vemos cómo el tigre sigue arrastrándose hacia nosotros, y entonces es nuestro fin, o el cálculo del ingeniero resulta más certero que el blindaje de Krupp. ¡Lo tenemos!, gritó alguien a través del zumbido en los oídos. Parece que fue el cargador, quien vio primero a través del visor lo que sucedió en el camino. Pero Volkov callaba. Miraba por el ocular, analizando el resultado. El tanque no ardía. La torreta no voló. Externamente parecía entero. Simplemente se detuvo. Se quedó clavado en medio del camino, bloqueando el paso al resto de la columna. Su cañón cabeceó hacia abajo. El motor se paró. Era una imagen extraña. Ni fuego, ni humo, ni metal destrozado. Simplemente un silencio mortal y una carcasa de acero congelada en una pose antinatural. Pero Volkov sabía lo que había sucedido adentro. Sabía lo que hace una onda de choque de tal fuerza cuando golpea desde abajo en un espacio cerrado donde hay gente. «¡Carga!», ordenó con voz ronca, limpiándose el sudor de la cara con mano temblorosa. «¡Alto explosivo! ¡Rápido! ¡Antes de que despierten!». Pero no despertarán. La física no toma prisioneros. El proyectil no perforó el blindaje. Si hubiéramos golpeado la placa frontal, el acero alemán, aleado con molibdeno y cromo, habría resistido. Simplemente habría aplastado nuestro trozo de metal, convirtiéndolo en un inofensivo disco de acero. Pero no golpeamos el acero. Golpeamos los cimientos sobre los que estaba el enemigo. El proyectil, deslizándose por el basalto, explotó exactamente bajo el centro geométrico del tigre real. En ese momento, la física del cuerpo sólido terminó y comenzó la dinámica de gases de presiones ultra altas. 48 kilogramos de metal y explosivo se convirtieron en un coágulo de energía atrapado en una prensa. Abajo, la roca de los Cárpatos de millones de años. Arriba, el fondo del tanque, de solo 25 milímetros de espesor. No fue una explosión en el sentido habitual. Fue un golpe hidráulico con medio gaseoso. La onda expansiva, reflejándose en la piedra con un coeficiente cercano a la unidad, golpeó verticalmente hacia arriba. Buscaba una salida, y la salida fue el fondo de la máquina alemana. 68 toneladas. Piensen en esa cifra. Es el peso de una locomotora de ferrocarril. Lanzar tal masa al aire es imposible con medios convencionales, pero las leyes de conservación del impulso son implacables. Por una fracción de segundo, la gravedad dejó de existir. La enorme carcasa del tanque se separó del suelo. Parecía una alucinación, un fallo en la realidad. La mole de varias toneladas saltó en el lugar como si la hubieran picado. Las orugas, tensas como cuerdas, perdieron contacto con el camino. Los rodillos quedaron colgando en el aire, girando por inercia. El golpe no fue en la oruga ni en el costado, sino en el plexo solar de la construcción. La hoja de acero blindado de 25 milímetros en el fondo no estaba calculada para tal vector de carga. Se curvó hacia adentro como una burbuja. Las costuras de soldadura que unían el fondo con los costados reventaron con un sonido seco y crujiente, similar a un disparo de rifle. La hermeticidad del casco se rompió. Al interior del compartimiento de combate, donde estaba la tripulación, irrumpió el infierno. Pero lo más terrible no ocurría con el metal, sino con las personas. El tanque por fuera parecía casi entero, si no se contaban los rodillos destrozados y las barras de torsión de la suspensión rotas. Pero por dentro se convirtió en una cámara acústica de la muerte. La onda de choque, al golpear el fondo, transmitió un impulso colosal al piso del compartimiento de combate, a los asientos, a los pedales de control. El mecánico conductor alemán tenía los pies en los pedales. En el momento de la explosión, el fondo rebotó hacia arriba, como la membrana de un altavoz gigante. Este golpe rompió los huesos de las pantorrillas al instante, convirtiendo las piernas en picadillo. Pero ni siquiera tuvo tiempo de sentir dolor. Luego vino el trauma barométrico.
Un salto brusco de presión dentro del volumen cerrado del tanque. El aire, comprimido por el golpe del fondo, golpeó los tímpanos, los pulmones, los vasos cerebrales. Esto se llama contusión grave. La tripulación del Tigre no fue desgarrada por la metralla. No les dio ni un solo trozo de metal. Los mató la física. Los mató el cambio de presión. Murieron sin entender qué sucedió. El cargador, que sostenía un proyectil en las manos, lo dejó caer al suelo. El comandante, pegado a la óptica, recibió un golpe del ocular en la cuenca del ojo con tal fuerza que el cráneo se rompió. Sangre salió de los oídos y la nariz de los 5 simultáneamente. Pérdida instantánea de conciencia. Coma. Muerte. El tanque cayó de nuevo al camino con un estruendo que pareció agrietar las mismas montañas. La suspensión no soportó la caída de 68 toneladas desde una altura de medio metro. Las barras de torsión se rompieron como macarrones secos. Los rodillos se doblaron hacia afuera. La carne de goma se arrancó de los bordes. La oruga izquierda se rompió, y la pesada cinta se deslizó como una serpiente por las piedras hacia el precipicio. El Tigre se asentó sobre su panza. Ahora no era un tanque, era un fortín. Un ataúd de acero muerto e inmóvil, bloqueando el único camino. En nuestra autopropulsada había un zumbido. Después del disparo del arma de 152 milímetros, en el espacio cerrado de la cabina se produce una sordera temporal. No oíamos nuestras propias voces, leíamos los labios, pero veíamos. El cargador, blanco como la tiza, se pegó a la ranura de visión. Sus ojos eran redondos, llenos de un horror y un deleite animal, primitivo. Se volvió hacia Volkov y gritó, intentando superar el algodón en sus oídos. ¿Lo viste? Comandante, ¿lo viste? Saltó, como un sapo saltó. 60 toneladas y como una rana. Temblaba. Sus manos se movían sin control, no podía cerrar los puños. No era miedo, era el shock de lo visto. El cerebro humano se negaba a creer que un trozo de hierro del tamaño de una casa pudiera volar. Volkov no sonreía. Limpiaba la óptica de nuevo. Su rostro permanecía de piedra, como ese basalto que acababa de ayudarnos a destruir al enemigo. Para él no era un milagro, era resistencia de materiales en acción. Sabía, la energía de la explosión disminuye proporcionalmente al cubo de la distancia. Pero si la distancia es cero y el medio es incompresible, la energía se vuelve absoluta. No es un sapo, pronunció secamente, aunque él mismo apenas oía su voz. Es un vector de suma de fuerzas, un gancho de 48 kilogramos de equivalente en TNT. Miró la carcasa humeante del enemigo. De las escotillas del Tigre no salía humo. Nadie salía para rendirse. El tanque permanecía en silencio. Era el silencio más aterrador de la guerra. El silencio dentro de una máquina que acababa de estar viva. Camino bloqueado, constató Volkov. Ahora están en una trampa. El segundo Tigre, que iba detrás, frenó bruscamente. Su conductor vio cómo la máquina de cabeza saltó y cayó, perdiendo la marcha. Vio la nube de polvo que salió de debajo del fondo. Pero no vio el destello de la penetración. El blindaje del líder estaba intacto. Los tanquistas alemanes entraron en estupor. Su lógica falló. ¿Qué podía matar a un Tigre real sin un solo agujero? ¿Una mina? Pero los tapadores revisaron el camino. ¿Un arma superpesada? ¿Pero dónde está el cráter? No entendían que contra ellos no solo luchaban personas, contra ellos luchaban las montañas, la geometría y un ingeniero que sabe calcular ángulos de reflexión. ¡Carga! La orden de Volkov sacó a la tripulación del entumecimiento. ¡Explosivo! ¡A la roca sobre el segundo! ¡Más rápido! No les dimos tiempo para el análisis. La guerra no es ajedrez, donde se puede pensar en una jugada durante horas. Aquí, quien calcula más rápido vive. El segundo tanque comenzó a retroceder. Su torreta giraba febrilmente buscando al enemigo invisible. Pero Volkov ya giraba el volante de puntería vertical hacia arriba. Ahora su objetivo no era el asfalto. Su objetivo era la cornisa que colgaba sobre la serpentina. Cientos de toneladas de roca inestable que se sostenían de milagro. La mecánica del combate cambió. Dejamos de cazar bestias, empezamos a derrumbar sobre ellas su propio hábitat. El primer Tigre real murió de pie. No se quemó,
Su munición no detonó lanzando la torreta al cielo, como sucede en el mal cine. Simplemente se convirtió de una formidable unidad de combate en 68 toneladas de chatarra inútil que bloqueaba la única arteria de suministro. Dentro de la máquina reinaba el silencio, roto solo por el crujido del metal enfriándose. La tripulación estaba muerta, asesinada por un cambio de presión incompatible con la vida. Desde fuera parecía místico. El tanque entero, el blindaje virginalmente limpio, ni un solo agujero. Pero la máquina muerta. Para las tripulaciones alemanas que venían detrás, esto era más aterrador que el fuego abierto. La muerte incomprensible es lo que más asusta. La columna se detuvo. Las máquinas traseras comenzaron a amontonarse, rompiendo la distancia. En el éter de las frecuencias alemanas, que escuchaba nuestro operador de radio, comenzó el pánico. Nadie entendía de dónde llegó el proyectil. No se vio el destello del disparo en la espesa niebla, no hubo trazadora. Estaban ciegos. El comandante del segundo Tigre, que iba tras el de cabeza, tomó la única decisión posible en esa situación: despejar el camino por la fuerza. Su máquina rugió, arrojando una columna de humo negro. El motor de 700 caballos ganó revoluciones. El segundo tanque se apoyó con su placa frontal en la popa del primero. Se oyó un chirrido que nos hizo doler los dientes en la cabina. Acero rozaba contra acero. Las chispas caían al asfalto como lluvia. El segundo Tigre intentaba empujar la carcasa muerta del líder al precipicio, liberar el camino. Las orugas patinaban, arrancando trozos de pavimento, pero faltaba tracción. 136 toneladas de peso total se movieron solo medio metro. Era la agonía de la mecánica. Lo observábamos a través de la óptica, como espectadores en un teatro del absurdo. «Empuja al maldito», roncó el artillero. «Ahora lo empujará y el camino quedará libre». «No lo empujará», respondió Volkov con calma. «El vector de fuerza no es el correcto, no tiene apoyo». El comandante ya no miraba los tanques. Su mirada se deslizaba más arriba. Miraba la roca que colgaba sobre el camino. Era arenisca de los Cárpatos mezclada con inclusiones de basalto. Roca inestable, agrietada, erosionada por lluvias y vientos durante siglos. Una enorme visera de piedra, de cientos de toneladas de peso, se sostenía de milagro y por la fuerza de fricción estática. Volkov no veía en esto un paisaje, sino energía potencial lista para convertirse en cinética. «¡Alto explosivo!», ordenó. «¡Listo el alto explosivo!», respondió el cargador. Sus manos temblaban por la tensión. Los músculos estaban llenos de ácido láctico. Mover trozos de metal de 50 kilogramos en un espacio estrecho y lleno de gas es un trabajo forzado. El sudor inundaba los ojos, corroyendo la mucosa. «Objetivo: saliente rocoso. Referencia: la grieta sobre la segunda máquina. Ángulo de sitio del objetivo: más 15. El artillero se quedó paralizado por un segundo. De nuevo una tarea no estándar. De nuevo no al tanque. Pero ahora no discutió. Después del primer disparo, la autoridad de Volkov se volvió absoluta. Si el comandante dice que dispare a la luna para que caiga sobre los alemanes, el artillero girará los volantes hasta el tope hacia arriba. El cañón del obús se arrastró lentamente hacia el cenit. «¡Listo! ¡Fuego!». El segundo disparo fue más fuerte que el primero. El eco, reflejado en las paredes del desfiladero, golpeó los oídos con doble fuerza. El autopropulsado se sacudió de nuevo en el retroceso, llenando los pulmones con una nueva porción de humo de pólvora. El ventilador zumbaba con esfuerzo, pero servía de poco. El proyectil se fue a la niebla. Esta vez no vimos el lugar del impacto, pero escuchamos el resultado. Primero se oyó un golpe sordo, como si un martillo golpeara una almohada. Y luego las montañas hablaron. Fue el sonido de tela rasgándose, solo que amplificado miles de veces. El crujido de la roca rompiéndose se convirtió en estruendo. Un enorme trozo de roca, cortado por la explosión en el punto clave de tensión, se separó del macizo principal. La gravedad, la fuerza más poderosa del universo, entró en juego. La avalancha de piedra se derrumbó. Bloques del peso de un automóvil volaban desde una altura de 20 metros. El segundo Tigre en ese momento seguía patinando, intentando mover al primero. Su tripulación no miraba hacia arriba.
Los tanquistas tienen una visión limitada. Ven el mundo a través de estrechas ranuras de los visores, dirigidas horizontalmente. No vieron la muerte cayendo del cielo. El golpe fue terrible. La primera roca golpeó el techo de la torreta. El blindaje del techo del Tigre es de solo 40 milímetros. Está calculado para proteger contra ametralladoras de aviación y metralla pequeña, pero no contra impactos directos de meteoritos. La piedra rompió el acero como cáscara de huevo. La torreta se hundió en el casco. Luego cayó la masa principal del derrumbe. Toneladas de piedras y tierra cubrieron la segunda máquina, enterrándola viva. El polvo se levantó como una pared, ocultando todo de la vista al instante. Solo oíamos el estruendo del derrumbe y el chirrido del metal aplastado. Cuando el polvo se asentó un poco, vimos el resultado del cálculo de ingeniería. El camino ya no existía. En el lugar del segundo tanque se alzaba un túmulo de escombros y rocas, del cual sobresalía solo el cañón doblado del arma de 88 milímetros, mirando el cielo como un monumento a la arrogancia humana. «Listo», constató Volkov. En su voz no había alegría, solo la seca fijación de un hecho. Escribe: objetivo destruido por método de derrumbe de estructuras. Esto ya no era guerra. Era trabajo en una fábrica, trabajo pesado, sucio y metódico. Nos convertimos en una cinta transportadora de la muerte. El cargador, en una máquina de suministro de piezas. El artillero, en operador de prensa. Volkov, en el ingeniero jefe que sabe dónde hay que aplicar el esfuerzo para destruir el sistema. Los alemanes estaban en shock. Estaban acostumbrados a los duelos, a la táctica, a la maniobra. Pero aquí no había maniobra. No los golpeaban con proyectiles. Los golpeaban con geografía. Volkov jugaba al billar con calibre 152, usando los bordes del desfiladero. «Va el tercero», dijo el mecánico mirando por el visor. El tercer tanque de la columna, viendo el destino de los dos primeros, comenzó a entrar en pánico. Intentó retroceder, pero en una serpentina estrecha, llena de piedras, la marcha atrás para tal mole es un número mortal. Las orugas rascaban el borde del precipicio. Un tirón incorrecto de la palanca y 68 toneladas volarán hacia abajo, dando vueltas hasta el fondo del desfiladero. Volkov se limpió la cara con la manga. En la piel negra de Ochin quedaron franjas claras. «No dejemos que se vaya», dijo. «Carga, explosivo». En la cabina había un aire pesado y viciado. Nos asfixiábamos. La cabeza daba vueltas por el monóxido de carbono, pero no se podía parar. La cinta transportadora debe funcionar mientras haya materia prima, y los alemanes tenían mucha materia prima. Volkov se pegó de nuevo al periscopio. Ahora buscaba un nuevo punto de apoyo para su palanca mortal. No disparaba a los tanques. Destruía el medio en el que se encontraban. Les quitaba el espacio para maniobrar, el aire, la tierra bajo las orugas. Era un desmontaje total de la realidad. «Más a la izquierda», ordenó. «Al terraplén bajo el camino. Sacaremos la tierra de debajo de la oruga». El genio de ingeniería de Volkov funcionaba sin fallos. Veía el punto débil no en el blindaje, sino en la construcción misma del camino. Si se golpea con un explosivo bajo el muro de contención de la serpentina, la calzada cederá, y el tanque se deslizará solo, obedeciendo a las leyes de la física. Solo nos quedaba ayudar a la gravedad a hacer su trabajo. El mecanismo tiene su límite de fluencia. Las personas también. Llegamos a ese límite 40 minutos después del inicio del combate. En la cabina del autopropulsado Su-152, el infierno dejó de ser una metáfora y se convirtió en una magnitud física, medida en grados Celsius y miligramos de monóxido de carbono por metro cúbico de aire. El recuperador del cañón, el freno hidráulico que amortigua la monstruosa energía del disparo, se calentó al rojo vivo. La pintura en la recámara se hinchó y se peló en jirones, exponiendo el metal gris, azulado por el sobrecalentamiento. El líquido dentro de los cilindros de los dispositivos de retroceso, aceite industrial, hervía. Oíamos ese borboteo incluso a través del estruendo. Si los sellos no soportan la presión, un chorro de aceite hirviendo golpeará la cara del artillero, cociéndolo vivo. Pero seguíamos disparando. El ventilador, destinado a extraer los gases de la pólvora, se había ahogado hace tiempo.
Simplemente mezclaba la gelatina caliente y venenosa que colgaba en la cabina como una niebla densa. No había que respirar. La garganta picaba. Los pulmones ardían como fuego. Ante los ojos flotaban círculos de arcoíris. Los primeros signos de hipoxia. El cargador, un chico de campo saludable que hace media hora movía proyectiles como plumas, de repente se desplomó en el suelo. Sin grito, sin gemido. Simplemente se apagó, como una bombilla a la que se le quemó el filamento. Estaba sentado, recostado contra el estante de municiones, boca abierta, cara color cereza. Síntoma clásico de intoxicación aguda por monóxido de carbono. Su tórax se levantaba convulsivamente, intentando bombear aire que no había allí. «¡Apártenlo!», roncó Volkov. La voz del comandante parecía el chirrido de una lima sobre óxido. El mecánico intentó alcanzar al cargador, pero el comandante ya había dado un paso hacia la recámara. Ahora él era tanto el cerebro como los músculos de la máquina. Volkov, intelectual, ingeniero, hombre de fórmulas, agarró el trozo de acero resbaladizo por el aceite y el hollín. 48,8 kilogramos, más el casquillo. Peso límite para un tirón. En la vida normal, en el gimnasio, con este peso trabajan los atletas. Aquí, en una caja de hierro al rojo vivo, parado sobre un suelo resbaladizo, asfixiándose por el humo, estaba más allá de las capacidades humanas. Volkov levantó el proyectil. Las venas de su cuello se hincharon como cuerdas. La columna crujió, aceptando la carga. Metió el proyectil en la boca del cañón, lo empujó con el atacador de madera, metió el casquillo. El cerrojo resonó, cortándonos de la eternidad. 3 piezas, exhaló. Quedan 3 disparos. El tercer tigre real resultó ser más inteligente que los 2 primeros. Su comandante, un lobo experimentado, entendió lo que pasaba. No se lanzó hacia adelante, al cementerio de sus compañeros. No expuso el fondo a la onda expansiva. Cambió la táctica. El alemán se detuvo tras la curva de la roca, exponiendo solo la torreta, y comenzó metódicamente, con pedantería alemana, a procesar nuestra posición con proyectiles de alto explosivo. No intentaba perforar nuestro blindaje, nos cegaba. La primera explosión cayó a 2 metros del costado izquierdo. La metralla, cuchillas de afeitar al rojo vivo de acero aleado, azotó el casco. El sonido fue como si nos hubieran metido dentro de una campana gigante y golpeado con un mazo. «¡La óptica!», gritó el artillero cubriéndose la cara con las manos. El segundo proyectil explotó justo en la placa blindada de la cabina, un poco más arriba de la máscara del cañón. La onda expansiva barrió todo el equipo externo. La antena de la estación de radio se evaporó. Los periscopios de observación se hicieron añicos en polvo de vidrio. El panorama Hertz, nuestro único ojo, nuestra mira, un complejo instrumento óptico, fue cortado por un fragmento como por un cuchillo. Dentro de la cabina llovieron fragmentos de vidrio y metal. El artillero aullaba, limpiándose la sangre de la frente cortada. Nos quedamos ciegos. El autopropulsado se convirtió en una cripta sorda y ciega. Oíamos cómo el alemán recargaba. Sabíamos que el siguiente proyectil lo pondría con precisión, intentando acertar en la tronera o romper la oruga. «¡Dejar el pánico!», Volkov apartó al artillero de los volantes inútiles. «La escotilla. Abrid la escotilla del comandante». Era un suicidio. Abrir la escotilla bajo fuego de metralla significaba invitar a la muerte a entrar. Pero no había otra salida. Disparar a ciegas significaba gastar los últimos 3 proyectiles en vano. Volkov tiró de la manija del cerrojo. La pesada tapa de la escotilla se abrió. En la cabina irrumpió el aire frío de la montaña, mezclado con el olor a TNT, pero nos pareció dulce como néctar. El comandante se asomó por la escotilla hasta los hombros. La metralla silbaba alrededor, golpeando el blindaje con un chillido desagradable. La piedra se desmoronaba por las explosiones. Volkov no se agachaba. Miraba el cañón de nuestra arma desde arriba. Usaba el método de tiro a través del cañón, el más primitivo, el menos confiable y el más antiguo método de puntería, cuando alineas el eje del canal del cañón con el objetivo visualmente, sin ninguna óptica. «¡Más a la derecha!», gritaba hacia abajo, a la escotilla. «¡Más a la derecha! ¡Gira con el cuerpo, mecánico!». El conductor mecánico, trabajando con los embragues,
Giraba a tirones todo el autopropulsado. El cañón se arrastraba por el horizonte. ¡Alto! ¡Más arriba! ¡Gira la vertical! Volkov era ahora el único órgano vidente de este organismo de acero. Veía el tercer tigre, que se había ocultado a medias tras el derrumbe. El alemán se sentía seguro. Pensaba que nos había suprimido, que estábamos contusionados y fuera de combate. Se preparaba para el disparo decisivo. Volkov veía la pupila negra del cañón alemán mirando directamente hacia él. Era un duelo de miradas, solo que en lugar de ojos, calibres. 152 milímetros contra 88. Un poco más arriba, susurraba Volkov, buscando la línea del horizonte. Sus manos que apretaban el borde de la escotilla se pusieron blancas. No de miedo, se petrificaron por la tensión. Se convirtió en parte del metal. ¡Fuego!, gritó y se zambulló bruscamente hacia abajo, arrancándose la piel con los cierres de la escotilla. El disparo retumbó en el momento en que la tapa de la escotilla aún no había terminado de cerrarse. La onda expansiva irrumpió dentro, golpeando los oídos con más dolor que antes. Pero no prestamos atención. Esperábamos el sonido del impacto. Este era nuestro último argumento de Reyes. Si fallamos, el alemán nos remata en 10 segundos. No alcanzaremos a recargar. Volkov apenas se mantenía en pie y el cargador estaba completamente inconsciente. El mecánico y el artillero estaban tan contusionados que de la nariz de ambos corría sangre venosa oscura. No éramos héroes en ese momento. Éramos simplemente piezas desgastadas de un mecanismo que trabajaba al límite de la resistencia de materiales. Pero la física, a diferencia de la biología, no conoce el cansancio. El proyectil que abandonó el cañón llevaba en sí una energía que no dependía de cuánto nos doliera. El proyectil lanzado a través del cañón, sin instrumentos precisos, por intuición y cálculo matemático, se estrelló contra la cornisa rocosa a 2 metros de la oruga del tercer tigre. La espoleta funcionó al instante. La acción explosiva sobre la piedra provocó un efecto de metralla. Toneladas de polvo de piedra afilada y grandes fragmentos de basalto golpearon el costado de la máquina alemana. Esto no perforó el blindaje. Para un costado de 80 milímetros, las piedras no son amenaza. Pero fue la última gota en el vaso de la paciencia del metal alemán y del espíritu alemán. La tripulación, aturdida, cegada por el polvo, habiendo perdido el contacto visual con la realidad, flaqueó. En el éter, que seguíamos escuchando a través del crujido de las interferencias, sonó una orden corta e histérica en alemán. ¡Zurück! ¡Alle zurück! Atrás. Todos atrás. No fue cobardía. Fue un cálculo frío que finalmente coincidió con el nuestro. El comandante de la compañía de tanques alemana, habiendo perdido 2 máquinas novísimas por el fuego de un enemigo invisible, se dio cuenta del callejón sin salida táctico. Camino bloqueado. Desde arriba caen montañas. Desde abajo golpea artillería capaz de voltear tanques con la onda expansiva. Continuar el ataque en tales condiciones significa simplemente desechar la técnica. Comenzó la retirada. Pero en una estrecha serpentina de montaña, cuyo ancho apenas supera el ancho del casco de un tigre real, la marcha atrás es una maniobra de ingeniería complejísima. La visión del conductor mecánico al moverse hacia atrás es prácticamente nula. Está ciego. Sus ojos son el comandante, que debe asomarse por la escotilla y corregir cada movimiento de las orugas por el intercomunicador. Pero asomarse daba miedo. El aire aún estaba saturado de polvo de piedra y la espera del siguiente disparo. El tercer tigre, el mismo al que disparamos el último proyectil, se sacudió hacia atrás demasiado bruscamente. El embrague multidisco funcionó de manera tosca. La oruga derecha, llena de barro y nieve mojada, perdió tracción con el asfalto. El tanque se desvió. Su popa, pesada, sobrecargada por el motor y el blindaje, se desvió hacia el lado del precipicio. Las leyes de la estática son implacables. El centro de gravedad de la máquina se desplazó más allá del área de apoyo. Lo vimos con binoculares. Volkov, tambaleándose, salió de la cabina al blindaje, sosteniéndose de la barandilla para no caer por el mareo. Se llevó a los ojos sus viejos binoculares de campaña, cuyos cristales sobrevivieron de milagro. El tanque no cayó de inmediato. Quedó colgado. La oruga izquierda giraba desesperadamente en el aire, arrojando terrones de barro al abismo.
La derecha chirriaba por el borde de la roca, sacando chispas, intentando aferrarse a la firmeza. El motor rugió a máximas revoluciones. El conductor intentaba sacar la máquina hacia adelante, de vuelta al camino. Pero la masa de 68 toneladas trabajaba en su contra. El vector de la fuerza de gravedad tiraba hacia abajo con más fuerza que la fricción y la tracción del motor. Lenta, aterradoramente lento, el gigante de acero comenzó a deslizarse. El chirrido del metal contra la piedra era tan penetrante que cubría incluso el ruido del motor. Parecía que la misma montaña gemía de dolor. La torreta del tanque giró, como si intentara mirar hacia donde caía. El cañón del arma rozó el asfalto, dejando un surco profundo. Luego el borde del camino, socavado por nuestras explosiones anteriores, no aguantó. Un trozo de roca se rompió. El tigre se volcó. Se dio vuelta sobre el costado pesada y torpemente. El golpe contra el primer saliente de roca abajo fue sordo, visceral. La torreta se arrancó del anillo. Salió volando hacia un lado, como la tapa de una olla. El casco continuó la caída, dando vueltas, rompiendo árboles que crecían en la ladera como fósforos. 5 segundos después, desapareció en la niebla del desfiladero. Otros 3 segundos después, desde abajo llegó el sonido del impacto contra el fondo. Un sonido parecido al suspiro de una enorme bestia moribunda. Y silencio. Los demás tanques, viendo la muerte de su retaguardia, aceleraron a retirada. Retrocedían con cuidado, pegándose a la roca, temiendo repetir el destino del que cayó. 10 minutos después, el zumbido de los motores cesó. Se fueron. Dejaron en el camino 2 monumentos a su derrota. Un tanque muerto, parado sobre sus patas traseras, y un montón de piedras bajo el cual estaba enterrado el segundo. Llegó el silencio. No era ese silencio bendito del que escriben en las novelas. Era un vacío, un zumbido de vacío. Presionaba los oídos más fuerte que el cañoneo. Después de 40 minutos de estruendo continuo, chillido de metralla y rugido de motores, la ausencia de sonido era percibida por el cerebro como un trauma. En los oídos había un pitido fino y alto, consecuencia de la contusión de los nervios auditivos. Volkov bajó los binoculares. Estaba parado sobre el blindaje de su autopropulsado, negro de hollín, con una cara parecida a una máscara mortuoria. Sus manos temblaban. No era temblor de miedo. El miedo es química, pasa. Era un fallo fisiológico de los músculos. El glucógeno en las fibras musculares se había quemado por completo. El sistema nervioso, trabajando al límite de la excitación, colapsó en un pozo de agotamiento. Intentó fumar. Sacó un cigarrillo, pero no pudo acercar el fósforo. Los dedos simplemente no obedecían las órdenes del cerebro. El fósforo se rompió. El segundo se cayó. Escupió y simplemente se sentó en el blindaje frío, colgando las piernas en la escotilla abierta. Dentro de la máquina alguien tosió. El sonido fue húmedo, pesado. ¿Vivos?, preguntó Volkov sin darse la vuelta. La voz era ajena, ronca. «Vivos, camarada comandante», llegó desde abajo. El conductor mecánico salía arrastrándose, tragando aire con la boca ávidamente, como un pez tirado a la orilla. De su nariz salía un hilo negro de sangre mezclada con mocos y hollín. «Solo Vasca, el cargador no se ha recuperado todavía». «Se recuperará», dijo Volkov con indiferencia. «Hay oxígeno, eso significa que vivirá». Miraba el camino, el resultado de su trabajo. 3 tanques. Un regimiento de equipo pesado alemán, detenido por una máquina y 4 personas. Sin proyectiles perforantes, sin apoyo de infantería, sin aviación. Solo física, geometría y cálculo exacto de vectores. Abajo, en el desfiladero, el polvo aún se asentaba. Olía a azufre y a piedra caliente. Volkov no sentía orgullo, sentía vacío, como si le hubieran sacado el armazón y se hubiera convertido en un saco de huesos. Miró sus manos. Estaban negras, con aceite y rasguños. Los nudillos de la mano derecha estaban rotos y sangrando. Aparentemente se golpeó contra el cerrojo al cargar. Ni siquiera sintió dolor. El dolor vendrá después, cuando la adrenalina se vaya definitivamente. Y ahora solo había pesadez. La pesadez de la victoria, que pesa más que la derrota. «Fin de la alerta de combate», dijo al vacío.
Apaguen el motor. El diésel estornudó y cayó. Ahora el silencio se volvió absoluto. Solo el viento silbaba en los agujeros dejados por la metralla en la cabina, y el metal enfriándose crujía, contrayéndose. Ese sonido, clic, 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 era el único metrónomo contando el tiempo de una nueva vida que acabábamos de ganar a la muerte y a la resistencia de materiales. Ganamos esta disputa de ingeniería, pero el precio fue alto. Miré la cara del mecánico. Tenía 20 años, pero ahora parecía de 40. La guerra nos envejecía no con años, sino con sobrecargas. «Oiga, comandante», preguntó el mecánico en voz baja, «¿es verdad que usted con matemáticas?» Volkov lo miró con una mirada turbia. «No con matemáticas», respondió, «con geometría de explosión. Ve, échale agua a Vasca. Todavía tenemos que tensar las orugas». El día de trabajo terminó. Empezaba la noche de trabajo. La guerra es, en primer lugar, trabajo. Trabajo pesado, sucio e infinito. El Estado Mayor del regimiento estaba ubicado en el sótano de un hotel austríaco destruido. Aquí no olía a pinos ni a pólvora como en El Paso, sino a sopa agria, tabaco barato y abrigos mojados. El aire era viciado, pesado, lleno de humo hasta ponerse azul. Las lámparas de queroseno humeaban, proyectando en las paredes sombras largas y espasmódicas de los oficiales inclinados sobre los mapas. El teniente mayor de la Guardia Volkov estaba parado frente a la mesa del comandante de brigada, sintiéndose un elemento extraño en este ajetreo de oficina. Todavía estaba allá, en las montañas. En los oídos tenía un zumbido continuo y fino, consecuencias de la contusión del nervio auditivo, que no amortiguaban ni los tapones de algodón. La cara del comandante del autopropulsado estaba gris por el polvo de piedra incrustado en los poros, los ojos hundidos y las manos, apoyadas en las costuras de los pantalones, temblaban levemente, delatando un agotamiento extremo del sistema nervioso. «Informe, Volkov». La voz del comandante de brigada sonaba sorda, como detrás de una pared de algodón. El coronel no levantaba los ojos del mapa, rayado con flechas rojas y azules. Volkov se lamió los labios secos. La lengua parecía papel de lija. Misión de bloqueo del paso cumplida. Movimiento del enemigo detenido. Destruidas 3 unidades de blindados pesados tipo Tigre Real. Bajas de la tripulación. 2 contusionados. El conductor mecánico sufrió rotura de ligamentos de la mano al trabajar con las palancas. Parte material. El cañón requiere cambio de tubo. El desgaste de las estrías es crítico. El recuperador sobrecalentado. Los sellos gotean. ¿Gasto de munición? Intervino el jefe de artillería, un anciano seco con mirada penetrante. 12 granadas de alto explosivo. No se usaron proyectiles perforantes. En el refugio del Estado Mayor se hizo el silencio. El chirrido de las plumas cesó. Los oficiales levantaron la cabeza. 12 proyectiles para 3 tanques pesados es un resultado excelente. Pero la frase «no se usaron perforantes» sonaba absurda, como delirio de un loco, contra tigres, con explosivos. «Quiere decir, teniente mayor», dijo lentamente el comisario político, levantándose de la esquina, «que destruyó los tanques alemanes más nuevos, que tienen un blindaje frontal de 150 milímetros, con proyectiles explosivos, sin perforar el blindaje». Afirmativo, ni una sola perforación pasante. El comisario entrecerró los ojos. En sus ojos se leía sospecha. Para él la guerra era asunto de ideología e instrucciones claras. La instrucción decía: el tanque se destruye con proyectil perforante mediante la neutralización de la tripulación o la detonación de la munición. Disparar explosivos a los tanques se consideraba un desperdicio de munición. Disparar a gorriones, rayando en el sabotaje. «Eso es imposible», atajó el jefe de Estado Mayor. «A la física no se le engaña, Volkov. El explosivo simplemente se esparcirá por el blindaje, rayará la pintura, romperá los visores, pero el tanque seguirá operativo. No nos cuente cuentos aquí. Quizás simplemente se retiraron y usted los anotó como destruidos. Las falsificaciones son asunto de tribunal». Volkov callaba. No tenía fuerzas para discutir. ¿Cómo explicar a esta gente sentada en el calor qué es un golpe hidrodinámico? ¿Cómo contar sobre el reflejo de la onda expansiva en el basalto?
sobre cómo una mole de 68 toneladas salta, como si la hubieran picado, cuando le vuela bajo la panza 48 kilogramos de TNT. Eso no encajaba en los párrafos del reglamento. Era otra guerra. Guerra de ingenieros, no de burócratas. Los tanques están destruidos irreversiblemente, repitió Volkov sordamente. El primero, destrucción del tren de rodaje y fondo, tripulación muerta por barotrauma. El segundo, enterrado por roca. El tercero, volcado al desfiladero, camino bloqueado por derrumbe. Los alemanes se retiraron. ¿Volcado?, preguntó de nuevo el comandante de brigada, finalmente apartándose del mapa. Volkov, ¿estás en tu sano juicio? ¿Con qué lo volcaste? ¿Con el hombro? La situación se calentaba. El comisario ya había abierto la carpeta, preparándose para escribir un informe sobre incompetencia, o peor aún, sobre cobardía e intento de engaño. Volkov los miraba a través del velo del cansancio. Le daba igual. Hizo su trabajo, resolvió el problema. Y cómo lo van a documentar es problema de ellos. La puerta del sótano se abrió de golpe, dejando entrar una nube de vapor frío. En el umbral estaba el jefe de inteligencia, detrás de él un fotógrafo con una bolsa mojada. «¿Permiso, camarada coronel?» El grupo de control fotográfico regresó. Revelaron la película. «Dámela acá», hizo un gesto el comandante de brigada. El oficial de inteligencia puso sobre la mesa las fotos en blanco y negro, aún húmedas, oliendo a fijador. El papel brillante se enrollaba en tubos. Los oficiales se amontonaron alrededor de la mesa. Primera foto, primer plano. Un tigre real parado en medio del camino. Externamente entero, pero las orugas destrozadas en jirones, los rodillos vueltos del revés, como si un gigante los hubiera masticado. Y bajo el fondo, un vacío negro y quemado en lugar de asfalto. Escotillas abiertas, pero nadie salió. Técnica muerta. Segunda foto. Un montón de piedras de la altura de una casa de 2 pisos. De debajo solo sobresale el freno de boca del cañón con las ranuras características. El cañón doblado en arco. Es una tumba. Tercera foto, la más terrible. Tomada desde el borde del precipicio. Lejos abajo, en el lecho del río de montaña, yace la carcasa volteada con las orugas hacia arriba. La torreta tirada aparte, a unos 10 metros. El fondo del tanque mirando al cielo tiene una abolladura característica, como si lo hubieran golpeado con un puño gigante desde adentro. En el Estado Mayor se hizo silencio de nuevo, pero era otro silencio. No escéptico, sino atónito. El comisario tomó la foto del tanque volteado, la acercó a los ojos, luego miró a Volkov. En su mirada desapareció la sospecha, cambiada por algo parecido al terror supersticioso. «¿Cómo hubo que golpear?», susurró el jefe de artillería, limpiándose los anteojos. «Para que a semejante mole, patas arriba. Es física, maldita sea». «Resistencia de materiales», corrigió Volkov, «y dinámica de gases». El comandante de brigada examinó las fotos largamente. Era un viejo soldado. Pasó desde Stalingrado hasta los Cárpatos. Vio campos quemados y metal desgarrado. Pero esto no lo había visto. No era trabajo de artillería. Era una intervención quirúrgica en el paisaje, usando un obús pesado como bisturí. Entendió. Vio no solo tanques destruidos, sino el pensamiento que llevó a esa destrucción. Un pensamiento de ingeniería frío y calculador. El coronel rodeó lentamente la mesa, se acercó a Volkov. El comandante del regimiento olía a colonia cara y cuero. Este olor contrastaba bruscamente con el olor a quemado que emanaba del teniente. El comandante de brigada extendió la mano. Su palma era ancha y cálida. «Pensé que eras artillero, Volkov», dijo el coronel en voz baja, mirando directamente a los ojos inflamados del oficial. «Pero resulta que eres profesor». Apretó fuertemente la mano de Volkov. Este apretón de mano significaba más que una medalla. Era el reconocimiento de un profesional a otro profesional. 12 proyectiles. Negó con la cabeza el comandante de brigada. 3 tanques pesados, 0 perforaciones. Esto hay que ponerlo en los libros de texto. No en táctica, sino en teoría de destrucción de materiales. «Sirvo a la Unión Soviética», respondió Volkov roncamente. «Escriban la recomendación», lanzó el comandante de brigada al jefe de Estado Mayor.
Y no para el valor. Escriban para la bandera roja. Y den alcohol a la tripulación. Doble ración. Y a dormir. No tocarlos por un día. Camarada coronel. Volkov se balanceó, sosteniéndose del borde de la mesa. ¿Permiso para una pregunta? Habla, profesor. Hay que cambiar el cañón. Casi no tiene estrías. El siguiente combate no lo aguantamos con esa balística. El comandante de brigada sonrió. En esa sonrisa había respeto por un hombre que, apenas manteniéndose en pie por el cansancio, no piensa en la recompensa ni en el sueño, sino en la geometría del cañón. Tendrás tu cañón, Volkov. Personalmente me encargaré. Sacaremos uno nuevo de la base de reparaciones. Ve. Volkov dio media vuelta sobre el hombro izquierdo, con precisión, según el reglamento, aunque le temblaban las rodillas. Salió del sótano sofocante a la fría noche de los Cárpatos. Las estrellas colgaban sobre las montañas, brillantes y frías, como fórmulas en un libro de física. En algún lugar allá arriba yacían 3 monstruos de hierro, vencidos no por la furia, sino por la razón. Ahora se podía dormir. La ecuación se resolvió correctamente. La respuesta coincidió con la realidad. Aquel combate en el paso de los Cárpatos no fue un punto final en la biografía de la tripulación, pero se convirtió en un momento crucial en la filosofía de las brigadas de asalto. Nuestro Su-152, habiendo cambiado el cañón desgastado por uno nuevo, continuó su camino hacia el oeste. Pasó a través del barro de Balatón, donde las divisiones de tanques alemanas intentaron por última vez romper la columna vertebral de la historia. Y terminó su marcha en el empedrado de Viena. En los combates urbanos, donde las distancias se redujeron al lanzamiento de una granada y el enemigo se escondía tras gruesas paredes de edificios antiguos, el enfoque de ingeniería del teniente mayor de la Guardia Volkov resultó no solo útil, sino que se convirtió en la única forma de sobrevivir. Volkov ya no buscaba duelos. Dejó de percibir la técnica enemiga como un oponente igual. Después de los Cárpatos, cualquier tigre o pantera se convirtió para él simplemente en objetos físicos que poseían masa, dimensiones y vulnerabilidades que se podían y debían explotar. Aprendió a ver el campo de batalla con visión de rayos X de ingeniero. Si el enemigo se escondía tras la esquina de una casa, Volkov no esperaba a que se asomara. Derrumbaba la fachada del edificio sobre el techo del tanque con un solo proyectil explosivo lanzado a la viga de carga. Si el alemán se enterraba en el suelo, dejando solo la torreta, Volkov golpeaba el suelo frente al parapeto, provocando un deslizamiento que cegaba los instrumentos de observación y atascaba la torreta. Su método, que recibió en círculos estrechos el nombre de tiro bajo el corte o ruptura por rebote, nunca fue registrado oficialmente en los reglamentos de combate de esa época. La burocracia del ejército es una máquina torpe. No le gustan las improvisaciones que requieren educación técnica superior. Escribir en la instrucción, disparen al asfalto frente al tanque, significaría permitir a miles de artilleros inexpertos gastar munición en vano. Este truco requería no solo valentía, sino un sentido absoluto, casi musical, de la física del disparo. Por eso el método de Volkov se transmitía de boca en boca, como un conocimiento secreto, disponible solo para los viejos y los maestros del fuego. Por las noches, junto a las fogatas, cuando se apagaban los motores, los mecánicos y artilleros dibujaban con ramitas en la tierra esquemas, explicando a los jóvenes cómo la onda de choque sabe mirar bajo la falda a los gatos alemanas. La guerra terminó. El estruendo del cañoneo fue reemplazado por el silencio de la vida pacífica, pero Volkov no pasó a la reserva. Cambió el mono ahumado por la guerrera de profesor de academia militar. Pasaron los años, cambiaron las épocas, los tanques se volvieron diferentes. Apareció el blindaje compuesto, la protección dinámica, los telémetros láser y las computadoras balísticas. Pero en una de las aulas del viejo edificio de la academia, el tiempo parecía haberse detenido. Aquí olía a tiza y paño, y no a diésel y quemado. Las ventanas daban a un jardín tranquilo, donde susurraban los tilos, y no estallaban minas. Frente a la pizarra estaba un hombre mayor con un rostro duro, como tallado en granito. Su cabello gris estaba cortado corto, y en la mano derecha, que sostenía un trozo de tiza, se veían viejas cicatrices blancas, recuerdo del cerrojo al rojo vivo del obús. El coronel Volkov daba una lección sobre táctica de uso de artillería.
Frente a él estaban sentados jóvenes cadetes. Eran diferentes. No conocían el olor a cadáveres en descomposición, no oían el chirrido de las orugas de un tigre yendo a la embestida. Para ellos la guerra era teoría, un párrafo en el libro de texto. Miraban al anciano con respeto, pero sin ese temor que sentían sus soldados en el 44. Volkov no les contaba anécdotas, no le gustaba la prosa de veteranos con lágrimas y patos. Les enseñaba a pensar. En la pizarra negra dibujaba no siluetas heroicas con estrellas rojas, sino secos diagramas vectoriales. Las líneas blancas de tiza cortaban la oscuridad de la pizarra, mostrando ángulos de encuentro, diagramas de distribución de presión y vectores de dispersión de metralla. Recuerden, su voz, que con los años se volvió baja y chirriante, sonaba clara en el aula. El tanque enemigo no es un dragón al que hay que matar con una lanza en el corazón. Es una construcción de ingeniería, un conjunto de láminas de acero soldadas entre sí. Esta construcción tiene un límite de resistencia, tiene centros de masa, tiene planos de tensión. Dibujó un perfil esquemático de un tigre real, luego trazó la línea del suelo. Y después, con un movimiento brusco, trazó una flecha golpeando la tierra frente al tanque y un abanico de vectores yendo bajo el fondo. Pueden tener el cañón más potente del mundo, continuaba Volkov, mirando a los ojos de los cadetes. Pueden tener proyectiles con núcleos de uranio, pero si no tienen cabeza, perderán. No pelea el calibre, pelea el intelecto. Su tarea no es simplemente disparar. Su tarea es crear condiciones en las que la técnica enemiga deje de existir como sistema. Uno de los cadetes, alumno excelente de la primera fila, levantó la mano. Camarada coronel, pero los tanques modernos tienen protección antiminas en el fondo. ¿Este método es obsoleto? Volkov sonrió apenas perceptiblemente. En las esquinas de sus ojos se juntaron arrugas. Los tanques se vuelven obsoletos, cadete. Las instrucciones se vuelven obsoletas. Cambian las aleaciones de blindaje, pero las leyes de la física son eternas. La segunda ley de Newton funcionaba en Austerlitz, funcionaba en Kursk y funcionará en cualquier guerra del futuro. La fuerza de acción es igual a la fuerza de reacción. La energía no desaparece a ningún lado. Si encuentran una manera de dirigir la energía hacia donde la construcción no está lista para ella, vencerán. Se volvió hacia la pizarra y trazó la línea final bajo la fórmula de cálculo de la acción explosiva. La tiza se desmoronaba en sus dedos, cayendo como polvo blanco en la manga de su guerrera, exactamente igual a como alguna vez se desmoronaba el basalto de los Cárpatos. No busquen soluciones frontales, dijo, dirigiéndose no tanto a la audiencia como a sí mismo, a esas sombras que quedaron en la serpentina de montaña. El ataque frontal es una confesión de derrota intelectual. Busquen el camino alternativo, busquen el rebote, usen el entorno. Piedra, hormigón, tierra, todo eso es su arma, si saben manejarla. El timbre del final de la clase sonó bruscamente, devolviendo a todos a la realidad. Los cadetes hicieron ruido, recogiendo apuntes. Volkov puso la tiza en el estante. Se limpió las manos con un pañuelo. En este gesto había algo de conclusión. Pasó el relevo. Les entregó su experiencia, limpia de sangre y suciedad, convertida en pura lógica cristalina. Cuando el aula quedó casi vacía, el último cadete se demoró en la puerta. Miró el esquema que quedó en la pizarra. A ese vector de golpe desde abajo, extraño, ilógico, pero mortalmente efectivo. ¿El blindaje es fuerte, camarada coronel?, preguntó recordando las palabras de una canción famosa. Volkov miró el esquema. Recordó ese instante cuando la mole de 68 toneladas saltó en el aire, vencida por el cálculo. Recordó la cara de su mecánico. Recordó el silencio después del combate. «El blindaje es fuerte, hijos», respondió el viejo ingeniero, y en su voz sonó calidez por primera vez. «Pero la física, saben, es más terca que cualquier acero Krupp. Estudien la parte material». Se quedó solo en el aula vacía. Tras la ventana brillaba el sol. El mundo estaba vivo y era complejo. Y en la pizarra blanqueaba la fórmula de la victoria de la razón humana sobre la fuerza bruta. Volkov tomó el borrador y lentamente, sin prisas, borró el dibujo. El secreto dejó de ser secreto.
ahora se convirtió en ciencia. Y esa fue la principal victoria del teniente mayor de la Guardia Volkov, el ingeniero que demostró que incluso en el infierno de la guerra hay lugar para el cálculo frío y exacto.